Esta clase corresponde a la unidad 2, propiedades físicas de los virus, y a la unidad 3, propiedades químicas de los virus. Las propiedades físicas que van a formar a las partículas virales serán los elementos constitutivos físicos de los virus. Estos van a formar a un virión. Un virión es una partícula viral completa e infecciosa, es decir, un virión va a contener a todos estos elementos constitutivos necesarios para infectar una célula y terminar su ciclo de replicación. El término virión también implica un estado extracelular debido a que todavía conserva su capacidad de infectar. Muchas veces los términos virus y virión se confunden. Cuando vemos una imagen como la mostrada aquí, estamos hablando de un virión, ya que estamos hablando de una partícula viral de manera extracelular que todavía tiene todos sus componentes y que tiene la capacidad de infectar. Los elementos constitutivos generales de lo que va a formar un virión van a ser las proteínas externas que van a estar en la superficie más alejada del centro de una partícula viral. Y generalmente sus funciones van a ser de entrada a la célula a la cual van a infectar. Otros componentes que también pueden tener serán una envoltura lipídica que envuelve una estructura de proteínas conocida como cápside. Y a su vez, esta cápside va a envolver y a proteger a los ácidos nucleicos que conservan la información del virus. Estos ácidos nucleicos van a formar el genoma viral. El genoma viral contiene la información genética necesaria para la replicación viral y va a codificar para proteínas estructurales y proteínas no estructurales. Las proteínas estructurales van a ser aquellas que formen parte de la partícula viral, es decir, del virión, y las no estructurales van a tener funciones de regulación y de estimular la replicación viral. El genoma de los virus puede estar de dos formas. Puede consistir en ARN o en ADN. Nunca va a poder consistir de ambas al mismo tiempo. Y va a tener diferentes formas o morfologías. Los genomas virales pueden estar en forma segmentada o no segmentada, es decir, que pueden estar en varios fragmentos. Pueden tener una morfología lineal o una morfología circular. Pueden tener una cadena sencilla o una cadena doble, de doble hélice, y pueden tener una polaridad negativa o positiva. Todas estas morfologías y todos estos tipos de genoma van a terminar en un paso en común, que será la formación de RNAs mensajeros que después van a ser codificados para formar las proteínas virales. Los RNAs mensajeros, recordemos, van a estar en polaridad positiva, es decir, en un sentido en el cual les permite ser leídos y procesados por los ribosomas. El RNA y el DNA van a tener esta misma polaridad. Y las cadenas complementarias de estas polaridades positivas, entonces vamos a considerarlas como polaridades negativas. Estas polaridades negativas, tanto de RNA o de DNA, no podrían ser leídas por los ribosomas a menos que fueran procesadas a polaridades positivas, en el caso del RNA, y en el caso del DNA, primero a un RNA mensajero que va a tener ya la polaridad positiva. De tal manera que los genomas van a estar presentes de diferentes tipos y variaciones. Los genomas, independientemente que puedan ser de ARN o ADN, podrán tener unas morfologías lineales o circulares, podrán estar de manera segmentada o podrán consistir en una sola molécula. Van a poder ser de polaridad positiva o negativa y en algunos casos particulares podrán tener ambos sentidos. También podrán consistir en moléculas de doble cadena en forma de hélice o cadenas sencillas de una sola cadena y otras variaciones que se verán más adelante. Protegiendo al genoma, vamos a tener a la cápside. La principal función de la cápside es entonces el proteger al material genético. Las proteínas de la cápside van a interaccionar con las membranas celulares
y también van a permitir la infección a la célula. Y va a estar formada por las proteínas estructurales. El ensamblaje de los ácidos nucleicos, es decir, del genoma viral, con estas proteínas de la cápside, nos dará la estructura de nucleocápside, que será entonces las proteínas de la cápside que están asociadas directamente a los ácidos nucleicos. Las cápsides se van a ensamblar de manera independiente, solas, a través de enlaces no covalentes. A las subunidades que van a formar a la cápside las vamos a conocer como capsómeros. En este ejemplo que se ve en esta imagen de aquí, nos están representando a una nucleocápside que está protegiendo a el genoma viral. La estructura y la estructura de las proteínas, a su vez, que va a formar a la cápside, nos va a dar a la simetría de la cápside o la simetría viral. Esta va a ser la forma que va a adoptar un virus en un espacio tridimensional y va a estar dada entonces por la estructura que va a tener la cápside. Vamos a tener tres tipos de simetrías principales: la helicoidal, la icosaédrica y la simetría compleja. Y van a verse de esta forma en sus imágenes tomadas con microscopio electrónico. La primera simetría que vamos a ver sería la icosaédrica. Esta va a ser la forma óptima de generar una cápside debido a que es muy estable y tiene un óptimo volumen interior. Va a estar formado por 20 caras sólidas, de las cuales cada una va a ser un triángulo equilátero. Pero el tamaño de estas caras sólidas es lo que va a variar dependiendo del tamaño que sea necesario para el virión. Un icosaedro básico tendría entonces 20 caras y 12 vértices, pero de nuevo va a poder variar en su tamaño. Ejemplos de virus que tienen esta simetría serían los virus de influenza y los virus de herpes. La otra simetría sería la simetría helicoidal. En este caso, la cápside va a estar formada por un filamento que va a envolver al material genético y va a tomar una forma de hélice o de resorte. En este caso, en este esquema que vemos aquí, vemos que el RNA que nos representan en verde está en una forma de resorte y las proteínas están directamente asociadas a estas, formando esta capa protectora que le da esta forma y esta estructura. Algunos virus van a tener una simetría que no pueda ser clasificada en ninguna de las dos anteriores. Esto puede ser porque tienen estructuras especializadas, como en esta imagen aquí, en el cual vemos una simetría muy similar a la icosaédrica. Sin embargo, también podemos observar la presencia de unas proteínas accesorias que romperían con esta clasificación. También hay ejemplos de virus que tienen dos capas de cápsides, clasificándolos entonces como cápsides complejas, y va a haber otros virus que no van a tener una simetría definida, es decir, no podemos clasificarlas como ninguna de las anteriores. Un ejemplo de familias que no van a tener una simetría definida y que por lo tanto se clasifican como complejas serían los poxvirus. Otro ejemplo de virus con simetría compleja van a ser los bacteriófagos T4. Estos bacteriófagos van a consistir en una cápside o cabeza que tiene una simetría icosaédrica y de un cuerpo que tiene una simetría helicoidal. Otra estructura que también puede estar presente en los virus va a ser la estructura del tegumento. Este tegumento solamente va a estar presente en los miembros de la familia de los herpes virus exclusivamente. Y va a ser un complejo de proteínas virales que van a asegurar la unión entre la envoltura y la cápside y van a tener una variedad de funciones. Y otro constituyente que también va a estar presente solamente en algunos virus va a ser la envoltura viral. La envoltura viral va a ser una membrana lipoproteica que va a envolver a la nucleocápside viral. Es decir, esta envoltura está formada por una bicapa lipídica y que va a ser directamente derivada de la célula hospedera.
¿Qué quiere decir esto? Que el genoma viral no va a codificar para este tipo de estructuras, sino que es robada o tomada directamente de las membranas de la célula. Se va a obtener a través de gemación, a través de membranas celulares o de los organelos membranosos que contienen la célula infectada. Y una característica importante es que todas las envolturas, a pesar de tener un origen que solo es celular, sí va a contener algunas proteínas de membrana que van a ser de origen viral. Y estas proteínas o estos receptores de membrana o de superficie van a ser los que va a hacer posible que estos viriones de progenie infecten a las otras células, ya que estas proteínas van a funcionar como la llave de entrada hacia las células susceptibles. En este ejemplo que vemos aquí, vemos un proceso de gemación en el cual estos viriones están ensamblándose y siendo liberados de la célula infectada, siendo asociados a esta membrana celular al mismo tiempo que ocurre el proceso de ensamblaje y el proceso de gemación, saliendo entonces con partes de la membrana de la célula, las cuales ya tienen estas proteínas en café que estarían representando a las glicoproteínas de origen viral. Dentro de la envoltura, entonces estarían contenidas las nucleocápsides. Y estas nucleocápsides podrán ser de simetría helicoidal o de simetría icosaédrica. Y de nuevo, la envoltura va a contener los receptores de membrana necesarios para la infectividad viral. Dependiendo de la presencia o no de la envoltura, entonces vamos a clasificar a los virus como virus desnudos si no contienen una envoltura y su capa externa está formada únicamente de proteínas o de los capsómeros, y los virus con envoltura, en los cuales van a consistir de la cápside, formada por los capsómeros, envuelta en esta bicapa lipídica. De nuevo, las nucleocápsides dentro de las envolturas pueden tener simetría helicoidal o simetría icosaédrica. Y también habrá virus que no tienen ninguna presencia de envoltura. La presencia o no de la envoltura también va a tener un significado importante en cuanto a la función dentro de los viriones. Para los virus desnudos, es decir, los virus que no tienen una envoltura, esto implica que van a ser más estables en ambientes hostiles y no van a ser afectados por desecación, presencia de ácidos, detergentes o calor, debido a que su capa externa y la estructura que contiene a los receptores de entrada es una estructura que consiste únicamente en proteínas y por lo tanto va a ser más resistente. La mayoría de estos virus van a ser liberados por medio de la lisis de la célula infectada y van a poder resistir el ácido gástrico y la bilis. Van a ser fácilmente distribuidos, por lo tanto, en manos, polvo y fomites, porque van a resistir a los ambientes hostiles externos de la célula. Por otro lado, a los virus envueltos, es decir, los virus que sí contienen una envoltura, esta se va a obtener principalmente por gemación a través de membranas celulares, excepto en ciertos casos, como por ejemplo en los poxvirus. Estos pueden ser liberados de la célula sin matarla, debido a que no van a ser liberados en su mayoría por la lisis de la célula, sino por gemación. Una característica importante de las envolturas es que siempre van a contener al menos una proteína que sí sea codificada por el virus, a pesar de que la membrana en sí solamente es robada de la célula sin necesidad de que sea codificada por el genoma viral. Y por lo tanto, la pérdida de esta envoltura va a resultar en la pérdida de la infectividad porque se van a perder a estos receptores de membrana. Cuando vamos a hablar de las partículas virales, estamos hablando entonces de una población que va a ser muy distinta entre sí. Dependiendo de la familia de la que hablemos, vamos a tener viriones que van a ir desde 10 nanómetros hasta 400 nanómetros, en el caso de virus muy grandes como son la familia de los mimivirus. Entonces estamos hablando de una población muy heterogénea que va a variar mucho en cuanto a estructura, tamaño y forma. Aquí tenemos una representación de las diferentes formas y simetrías de las que podemos estar hablando.
el virus de la rabia con su forma característica en forma de bala, el virus de ébola, viroides, adenovirus y un ejemplo de proporción del tamaño de un eritrocito o de un E. coli. Y como podemos ver, una de las principales características de los viriones es que son mucho más chicos que las células. Repasando entonces algunas de las definiciones más importantes, vamos a tener capsómero, que va a ser la unidad que conforma a la cápside, y a su vez la cápside, que va a ser una cubierta de proteínas que va a rodear y proteger el genoma y que va a estar codificada por el genoma viral. La nucleocápside sería el ensamblaje de los ácidos nucleicos y las proteínas de la cápside que la protegen. La envoltura, por otro lado, que también es conocida como membrana viral, va a ser una bicapa lipídica que va a estar derivada directamente de la célula y no va a ser codificada por el virus. Los viriones, entonces, van a ser las partículas virales infectivas, es decir, una partícula viral en un estado extracelular. Y una proteína estructural va a ser una proteína que forma parte de la partícula viral, generalmente una parte de la cápside o estando insertada en la membrana viral y que va a formar parte de los viriones. Por otro lado, vamos a tener a los constituyentes químicos de las partículas virales. Los constituyentes químicos van a ser aquellos elementos que van a formar a estos elementos físicos que acabamos de revisar, es decir, estas estructuras. Comenzando por los constituyentes químicos del genoma, recordemos que el genoma que contienen los virus va a ser únicamente de dos tipos de ácidos nucleicos, el ADN o el ARN, y que nunca pueden estar constituidos por ambos al mismo tiempo. Estos tipos de ácidos nucleicos se van a diferenciar por el glúcido que contengan o la pentosa, que va a ser para el ADN desoxirribosa y para el ARN la ribosa. Y también podríamos distinguirlo por el tipo de bases nitrogenadas que contienen como resultado de la pentosa que contengan. Para el ADN, recordemos que las bases nitrogenadas van a ser adenina, guanina, citosina y timina. Pero en el caso del ARN tendremos la presencia de uracilo. Recordemos también la estructura básica de un ácido nucleico que va a estar formado por un ácido, un azúcar, que sería una ribosa o una desoxirribosa, y de lo que va a depender si es ADN o ARN. Y de una base nitrogenada que puede ser adenina, guanina, timina, citosina o un uracilo. Las proteínas que forman parte de un virión van a estar clasificadas según su función en proteínas estructurales y proteínas no estructurales, las cuales van a tener funciones relacionadas a la replicación viral. La mayoría de estas proteínas van a tener función de enzimas, es decir, pueden ser polimerasas, integrasas o proteínas asociadas a proteasas y topoisomerasas, las cuales todas estas van a tener funciones de regulación y estimulación y van a ser necesarias para el procesamiento del genoma viral, la replicación del genoma viral y finalmente el procesamiento de los viriones de progenio. Como ejemplos de función de este tipo de enzimas, tenemos que van a ser enzimas polimerasas o que van a inducir el inicio de la replicación, la formación de la cápside, receptores o van a tener funciones de evasión del sistema inmune. Y van a ser producidas por el mecanismo celular y la maquinaria o fábrica celular, pero van a estar codificadas por el material genético del virus. Otros ejemplos de funciones de estas proteínas virales van a ser protección del genoma, es decir, van a ensamblar y formar la cubierta proteica que protege al genoma, van a reconocer este genoma y van a tener funciones de empaquetamiento específico, de tal manera que no va a haber partes de genoma celular empaquetado como si fuera genoma viral.
También van a tener funciones de interacción con las membranas celulares del hospedero para poder formar la envoltura en caso de que sean virus envueltos. Otra función sería la de entrega del genoma al lugar y sitio necesarios. La unión de los receptores celulares, transmisión de celulares que inducen al desnudamiento y la liberación de este genoma. A veces puede haber inducción de la fusión entre las membranas para poder permitir esta entrega del genoma y otro tipo de interacciones con componentes internos de la célula. Otro de los constituyentes químicos serían las glicoproteínas. Estas van a ser moléculas que van a estar formadas por una proteína que está unida por envases covalentes a uno o varios carbohidratos, formando entonces una glicoproteína. Las funciones principales en cuanto a los viriones de las glicoproteínas van a ser estructurales y reconocimientos celulares, cuando en el caso de que estén presentes en la superficie eh, de las membranas. Es decir, los receptores de entrada de los viriones generalmente están de esta manera, como forma de glicoproteínas. Esto también da cierta protección a ciertas partes importantes de las proteínas, protegiéndolas del reconocimiento de los anticuerpos. Otros constituyentes químicos tenemos a los lípidos. Recordemos que los lípidos van a formar parte de la envoltura viral, pero que no van a ser codificados por el genoma viral y son obtenidos directamente de la maquinaria celular. Es decir, estos lípidos van a ser partes conformacionales de la célula que los virus van a tomar directamente sin necesidad de que los tengan que codificar. Simplemente los van a robar o tomar de la célula durante el proceso de ensamblaje. Y estos serían los principales componentes que conforman a las partículas virales.